Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien por ahí en Ecuador. Quería avisarles que ahora ya estamos por empezar esta videoconferencia para la librería Mr. Books. Soy Patricio Turles, escritor argentino, y quería hablar un poquito de cómo nos conectamos nosotros con la lectura, ¿sí? En este caso, le voy a contar cómo es que nació una de mis novelas, que se llama El Jardín de los Ciervos, y cómo las cosas que quizá aparecen por otros lados, en la historia, en los libros, pueden de pronto llevar a armar una novela. Entonces, hola a todos, espero que están entrando. Les voy a contar la historia del Jardín de los Ciervos. La historia del Jardín de los Ciervos real, no la de mi libro, sino aquello que ocurrió en épocas de la Revolución en Francia. Pasó que el rey Luis había ordenado en su momento armar una casita en el palacio ahí, en Versalles, donde pasaba toda su vida política y además tenía toda su corte, el Palacio de Versalles. En uno de los jardines ordenó armar un hospicio para las viudas de los caídos en combate. Es decir, reservó una casa muy bonita para todas aquellas mujeres que, habiendo quedado viudas, no tenían siquiera cómo pasar sus días. Entonces, saludos ahí, mandan desde Ecuador, desde San Pedro Sula, Honduras. Bueno, saludos para todos. Voy a tratar de después leer un poquito los mensajes y voy a seguir con esto porque si no me empiezo a perder. Hola Jonathan, hola Dani. Bueno, entonces estamos en el Palacio de Versalles, estamos en el siglo de las luces y de pronto la realeza tiene una idea loable, muy buena idea, que es dar abrigo a estas mujeres que habían quedado viudas por los combates, ¿no? Perdieron a sus parejas, a sus maridos, y en este entonces la realeza las salvaguardaba en esta mansión que se llamaba el Jardín de los Ciervos. Tenía ese nombre porque en su momento, donde estaba esa casa, supo ser un coto de caza. Entonces se llamaba el Jardín de los Ciervos. Pero bueno, sucedió que con la llegada de Madame de Pompadour, una mujer muy astuta, muy bonita también, según cuentan las crónicas, con su llegada a la corte, también tuvo un miramiento sobre este Jardín de los Ciervos, más con una lectura política. Y pasó que vio en el Jardín de los Ciervos un potencial enorme. Madame de Pompadour de pronto se encontró con una casa llena de jóvenes viudas que estaban desamparadas y entonces decidió, como si fuese un movimiento de ajedrez, en armar un gran burdel, es decir, someter a estas jovencitas para que sean cortesanas del rey y de toda su corte. En este momento, esto sucedió en el año 1753, cuando el rey, que por supuesto tenía un ministro del placer, títulos que hoy en día serían imposibles, ¿no?, de aceptar, pero bueno, en ese entonces sí, existía un ministro que se encargaba del placer del rey. Madame de Pompadour ordenó al ministro de los placeres del rey que pusiese esta casa a su cuidado, cosa que sucedió, y ella se encargó de empezar a educar a estas viudas para que sean las cortesanas del rey y de su corte, por supuesto. Así ocurrió. Buenas, saludos ahí a Ecuador, a Quito, saludos a todos. Noé, Mike, Ángela. Bueno, saludos a todos. Después vamos con las preguntas, ¿sí? En este momento de tribulación, porque estas señoritas de pronto tenían que ser sometidas a prácticas sexuales, en este momento es cuando nace el Jardín de los Ciervos, tal como se lo conoció en los últimos momentos de la Revolución Francesa, es decir, antes de que la monarquía
caiga por manos de los revolucionarios. En este momento, cuando yo me di cuenta de que esa historia real estaba ahí, no pude salir del asombro, leí muchísimo de qué sucedía en Francia en esa época y me di cuenta de que quizá las conductas de las sociedades eran otras y se permitían cosas que hoy son inimaginables. Por ejemplo, el rey de Francia mandaba a este ministro para que consiguiese señoritas para poder pasar las noches y Madame de Pompadour, ya cuando las viudas no bastaban, porque muchas quedaban embarazadas y entonces eran enviadas a conventos donde iban a dar a luz y después esos hijos, que eran hijos bastardos del rey, iban a quedar en los monasterios bajo protección clerical. Cuando ya no bastaban estas señoritas, Madame de Pompadour salía a la periferia de París para encontrar jóvenes niñas que iban entre los 12 y los 16 años, justamente por el temor de que el rey pudiese contraer sífilis. Entonces, cuando iban a buscar a estas señoritas, se encargaban de que sean muy chicas para certificar de que sean vírgenes y entonces con eso garantizar de que el rey no pudiese contraer sífilis. En el Jardín de los Ciervos pasaron cosas que realmente desde el punto de vista ético uno puede cuestionar y muchas de estas historias quedaron tapadas. Esto me llevó después, a lo largo del tiempo, a escribir este libro que se llama El Jardín de los Ciervos, justamente, que fui a presentar por Ecuador, por Quito, por Guayaquil y por Cuenca, una ciudad divina que conocí en ese país. Y bueno, El Jardín de los Ciervos trata solamente de estas intrigas que tienen que ver con el poder, con el exceso de poder, con el sexo, con las voluntades y también con los ofrecimientos, porque muchas de las mujeres que llegaban a Versalles pretendían justamente llegar ahí, porque de otra manera no se podían ganar la vida. Y muchas de ellas trataban de conquistar a los grandes señores, a la gente de la corte, y con eso poder acomodarse ellas y sus familias, por supuesto. Estas son las cosas que quizá salen de los libros, que inspiran para escribir, y que también uno cuando lee trata de hacer para uno, ¿no? Como si fuese un libro de historia que uno tiene que leer, pero los libros de historia a mí me pasaba cuando yo era muy chico, no me gustaban demasiado porque me parecían muy aburridos. Pero si la historia quizá entra a través de una novela, la cosa se hace un poquito más fácil. Ahora, ya que estamos acá, en esta cuarentena, ¿no? Yo estoy acá en Buenos Aires, encerrado en mi casa, una casa que por suerte tengo jardín, entonces puedo salir a caminar abajo de los árboles. Estamos en otoño acá en Argentina, cosa que en Centroamérica quizás no está tan marcado el otoño, pero casi los árboles se ponen amarillos y largan sus hojas, es muy lindo. Pero estamos todos en la misma situación, estamos quedándonos en casa, tal como reza la consigna, quédate en casa. Y ustedes de ahí ahora, si quieren, pueden hacer algunas preguntas que yo desde acá voy a tratar de contestar. Así pasamos un momento más juntos a pesar de la distancia, desde Buenos Aires hasta Quito, hasta Guayaquil, hasta Cuenca, donde fuere. Así que bueno, a ver, si hacen alguna pregunta por ahí, yo acá los leo. Saludos a México, saludos a Bogotá, saludos a Guatemala, saludos a Panamá. Bueno, grandes amigos acá que están. Bueno, acá dicen gracias por este tipo de eventos que son muy importantes, sí, la verdad que sí, más en estos momentos. Conectarse en estos momentos es muy importante. ¿Cómo me motivo para escribir? Pregunta David. Para escribir, en mi caso, solamente necesito observar. A veces no decido sobre qué tengo que escribir. Porque si me pongo a pensarlo, capaz que no es la idea lo suficientemente grande como para armar un libro de 500 o 600 páginas. Me sucede que a veces de pronto la inspiración llega por un detalle que puede ser
insignificante, que yo no lo busco. Me pasó con mi primer libro, El Inquisidor, que estando en Roma observé una estatua, la de Giordano Bruno en Campo dei Fiori, y solamente con mirar esa estatua me llevó a que quedase bloqueado, que pidiese un café, que me sentase, que la volviese a observar, que volviese al día siguiente. Y esa estatua, la de Giordano Bruno, sin querer, sin que yo lo buscase, ocasionó que en ese entonces naciese un libro, una novela que es El Inquisidor, mi primera novela. Así que bueno, la inspiración a mí me lleva por lugares que no pensaba recorrer y llega a mi cabeza en momentos donde no pienso para nada tener una inspiración como para escribir una novela. A ver, sigamos con las preguntas. ¿Cómo se me tiene? Bueno, saludos para Jonathan en Antigua Guatemala. Qué linda ciudad Antigua Guatemala. En serio, me encanta visitar Antigua Guatemala cada vez que voy a Guatemala. Y en mi segunda novela, que es La Sexta Vía, justamente arranca La Sexta Vía en Guatemala, en Antigua Guatemala, porque luego de descubrirla en el año 2007, es como que no pude seguir escribiendo sin la idea de que Antigua Guatemala apareciese en una de mis novelas. Así que bueno, saludos por ahí. Paulina me pregunta, ¿cómo la estoy llevando con la cuarentena? Te cuento que soy una persona muy simple. Eh, Me dedico a cortar el pasto acá en mi casa, a barrer las hojas. Estoy restaurando algunas hachas viejas que tengo acá, que eran de mi abuelo. Le estoy sacando lustre, estoy haciendo un trabajo muy medieval. Y después, bueno, escribo, leo y me dedico a observar las cosas simples. Me parece que si algo va a quedar de esta cuarentena, seguramente es que las cosas simples van a empezar a cobrar valor y muchísimo. Empiezo a ordenar cosas, a sacar antiguos escritos, objetos, cosas que creía ya perdidas y que con la vorágine de la vida cotidiana iban quedando muy, muy, muy tapados en el tiempo. Y de pronto con esto yo ya puedo volver a sentir, a escuchar música, a hacer cosas que ya empezaba lentamente a abandonar. Bueno, Fernanda pregunta, ¿cómo logro mantener un equilibrio entre historia y ficción? Yo te voy a responder, Fernanda, de esta manera que no es mía. Te voy a responder lo que dijo Alejandro Dumas en su momento. Violar la historia está permitido siempre y cuando uno en ella engendre un hijo hermoso. Es decir, uno puede mentir, incluso falseando un poquito la historia, si es que el producto es algo bueno. Yo trato de hacer novelas que tengan mucho contenido histórico, pero siempre sabiendo de que el lector busca divertirse, busca el pulso, busca salir un poco de la realidad y entonces necesito meter un poquito de ficción. El equilibrio es ese, es buscar siempre que el lector esté bien, esté a gusto dentro de la novela, que la pueda habitar, que pueda meterse en la historia y que cuando abandone el libro porque ya tiene que cerrarlo porque es muy tarde, porque ya está cansado de leer, sepa que cuando vuelve a abrir el libro en ese señalador, entra nuevamente a su casa. Así que bueno, trato de hacerlo de esa manera. Después, cada cual tiene su receta. Saludos desde Costa Rica. María, excelente invitado de Mr. Books. Bueno, gracias María y gracias muchísimas gracias a Mr. Books. La verdad es que es una librería que desde hace muchísimos años, cada vez que voy a Ecuador me brinda lo mejor, me trata muy bien. ¿Cómo, a ver, cómo llegas a encontrar las historias de tus libros? Ya lo dije, Vladimir, por casualidad. Nunca las busco. Con El Umbral del Bosque, por ejemplo, que es la novela de vampiros, mi novela rara, la encontré en un sueño, la soñé en una noche. No toda, pero sí el aspecto general. El miedo, el terror, la atmósfera gótica, las mujeres vampiros. O sea, eso sí, y me vino por un sueño, así que imagínate. ¿Cuáles son mis autores favoritos? Tengo varios.
te puedo decir, me gustan los autores clásicos, Bram Stoker, Alejandro Dumas, Víctor Hugo. Me gusta Morris West, que es un autor australiano que escribió mucho sobre historias de iglesia. Después, autores contemporáneos, me gusta Carlos Ruiz Zafón, me gusta Patrick Süskind, que es autor del Perfume. Volviendo para atrás, vamos a dar un poquito de mérito a estos grandes autores de la novela policial, Arthur Conan Doyle, Chesterton. Y bueno, leo un poco de todo, pero en general me gusta mucho la literatura clásica. A ver, saludos desde Quito, gracias por la charla, gracias a vos, Miriam. Eh, bueno, Pablo pregunta si realizo investigaciones para algún tema antes de escribir. Sí, siempre, y de hecho me lleva muchísimo tiempo, años, el tema de la documentación. Te cuento solamente para que veas que para escribir mis primeras dos novelas, El Inquisidor y La Sexta Vía, viajé a Europa y visité más de 60 castillos medievales. Estuve adentro de estas construcciones góticas, algunas restauradas y en otras no, en otras abandonadas. Tenía que alquilar una cabañita cerquita ahí en la montaña en Italia o en Alemania y esperar que salga el sol para trepar y meterme, saltar el muro y meterme dentro del castillo y empezar a explorar para ver qué se sentía estar ahí adentro, cómo se siente uno en ese ámbito gótico, ¿no? El frío de la piedra, eh, la soledad del bosque, todas estas cosas las viví. Y después, bueno, el otro tipo de investigación que es más académico, quizá, ir a las bibliotecas. Me costó muchísimo en el umbral del bosque reproducir este dialecto nórdico que es el Sognamal, que es el dialecto que decidí que tenían que hablar los drabulias, los vampiros nórdicos. Y bueno, para eso tuve que hacer un trabajo de investigación enorme, contactar con gente en los fiordos de Noruega, gente grande, gente que no usaba medios digitales, por lo cual se me dificultaba muchísimo llegar a ellos, y a través de terceros ir recreando este tipo de diálogos. Así que bueno, la documentación es muchísima y me lleva muchísimo tiempo. Por eso a veces demoro años en escribir un libro. Acá Alex me pregunta si mi pasado dentro de la iglesia debe ayudar en mis novelas. Yo estudié teología durante 7 años con jesuitas y la verdad es que me ayudó muchísimo, muchísimo para los primeros libros, porque fueron libros de ambiente clerical, sacro thrillers. Así que sí, en ese sentido sí. Alejandro me manda saludos, saludos para vos. A ver, bueno, me preguntan si tengo un escritor favorito que me ayudó a ser escritor. Sí, lo tengo. Un escritor que llegó en el momento justo, cuando necesitaba tener un escritor de referencia. Y ese escritor se llama Morris West, un escritor australiano que escribió, entre otros libros, Las sandalias del pescador, Salamandra, el abogado del diablo. Bueno, lo recomiendo, es un excelente autor. A ver, acá me preguntan si en algún momento escribiré alguna novela escenificada en Quito o Ecuador. Puede ser, claro, sí, todavía eso es algo que tengo siempre presente, escribir algo donde pueda mostrar un poquito todo esto que es la parte histórica de los países centroamericanos, que es muy vasto, ¿no? Muchas historias de piratas, de conquistas, de mar, de cañones. Así que bueno, sí, eso es algo que podría venir en algún futuro. A ver, acá pregunta Eduardo, ¿cuándo decido que la novela está terminada? Bueno, vos acabas de terminar una novela y te parece que te falta algo. Yo creo que es mucho de instinto. La novela está terminada cuando ya uno no tiene demasiado más por decir. Y acá uno tiene que pararse en este instinto y saber tirar de los hilos para cerrarla. Es así de simple. A mí me pasa que a veces paso, por ejemplo, 3 años escribiendo una novela y yo ya sé que la tengo que cerrar. Y cuando pruebo cerrarla, cierra.
Y otras veces me pasó, como en El Jardín de los Ciervos, que llevaba ya 5 años escribiendo la novela, intentaba cerrarla y no me cerraba. Es decir, me parecía que la cerraba de forma forzada. Al final la novela tardó 7 años en ser escrita, por lo cual me faltaba 2 añitos más. Es arte, Eduardo, esto es arte y uno de a poquito va sabiendo cómo puede estructurar su contenido literario. En mi caso digo, sé más o menos cuando la historia está para rematarla, ¿sí? Así que bueno, de a poquito eso te va a ir saliendo. ¿Hay planes de que se haga la película del Inquisidor? Pregunta Fabiola. Hola Fabiola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Creo que, bueno, nos conocemos eh, hace mucho por las redes. Sabes que no sé y la verdad es que es algo que me está llamando muchísimo la atención. Me gustaría ver qué sucede con mis libros en la pantalla grande. Quizá, no sé si película o también podría ser serie, tipo para streaming, Netflix, etcétera, HBO, porque podrían darle un contenido un poquito más largo. Pero bueno, veremos. Bueno, saludos desde Cuenca, me manda Fanny. Fanny, querida, te mando un beso enorme. Me encantó la ciudad, divina, llena, llena, llena de detalles en piedra, con un río que la atraviesa, lo recorrí mucho. Me gustó muchísimo el centro, muy colonial, la catedral de los redentoristas. Me encantó, la verdad que es una ciudad que me gustaría volver para mi próxima visita. Saludos desde Sevilla. Bueno, tenemos aquí una española. ¿Me puedes recomendar algún libro para aprender la historia de Argentina? Te recomiendo, a ver, me estás preguntando algo muy técnico, pero quizá Félix Luna, anótate, ese autor. Félix Luna es un antiguo historiador argentino que escribió muchísimo, así que quizá con él puedas empezar a leer algo. Bueno, ¿cuáles son los autores y libros que te llevaron a envolver tu mundo en la literatura? Ya dije un poquito, la última confesión, historia sobre Giordano Bruno, a mí me disparó la carrera de escritor. Lo escribió Morris West. Así que si pueden leerlo, se los recomiendo. ¿Le gustaría o ha pensado escribir otro género? Sí, ¿sabes qué pasó? Pensé escribir otro género. Esto fue hace unos cuantos años, cuando leí la trilogía de Larsson, este autor nórdico de novela negra, y me animé a escribir un poquito sobre algo contemporáneo. Pero fue poquito porque cuando tuve que asumir que mis personajes tenían que hablar por celular o tenían que tomar un vuelo, me bloqueé y no pude seguir. Mi mundo, te cuento, es el pasado, son los castillos, los candelabros, los carruajes, los vestuarios. Y bueno, volví al gótico y a la novela de época. Así que bueno, será lo mío. Eh, Cari, saludos desde Manta, Ecuador. Saludos para vos, Cari. Si puedo hablar un poco del Jardín de los Ciervos. Mira, empecé este video hablando del Jardín de los Ciervos y no me quiero extralimitar con el horario porque sé que ustedes tienen cosas por hacer y quienes ya escucharon quizás se van a aburrir. Pero prometo, Cari, que volveré a hacer algún video, quizá con Mr. Books nuevamente, para seguir hablando sobre el Jardín de los Ciervos. Bueno, hablando ya sobre otro género, ya hablamos, te mando un saludo, Candy, enorme. Patricia pregunta, ¿a qué edad comencé a escribir? Te cuento que empecé a los 21 años más o menos, mis primeras cosas literarias. Poquito. Mi primer novela, la que terminé, que eso es muy importante para un escritor, terminar su trabajo, por más que sea un desastre, pero tienen que terminar los trabajos, ¿no? Tendría 24 años más o menos. Trabajo que, bueno, lo tengo guardado, ¿no? Pero nunca lo publiqué. Es muy importante a ustedes, escritores que están empezando, terminar su trabajo. Aunque no les guste, lo tienen que terminar. ¿Por qué tus novelas se inspiran en castillos monasterios? Pregunta Jonathan. No lo sé.
¿Sabes que no lo sé? ¿Serán vidas pasadas? No lo sé. Lo único que sí sé es que siempre, cuando era muy chico, soñaba recurrentemente con castillos, un castillo semiderruido en un horizonte medio crepuscular, y esa sensación la sentí muy fuerte cuando ya de grande estuve delante de un castillo real en Europa. Me acuerdo que me quedé bloqueado cuando vi eso. Y un castillo que apareció entre la niebla en el valle de Aosta. Y bueno, imagínate lo que fue cuando me metí dentro de los castillos, ¿no? Fue adrenalina pura. Bueno, son muchísimas las preguntas y la verdad es que no voy a poder responder a todos. Solamente decirles que vamos quizá a tener algún otro encuentro. Quiero agradecerles a todos ustedes por estar ahí escuchando. De alguna manera estamos pasando el tiempo, estamos pasando el rato, nos estamos entreteniendo con un celular, con un poquito de wifi y estamos juntos. Cualquiera, bueno, ustedes si quieren seguir algo de mis escritos o novedades, los invito a que me sigan por Instagram. Mi nombre es Patricio Turlese, voy a aparecer seguramente de manera muy fácil y ahí estamos en contacto. Por otro lado, saludar, bueno, voy a terminar de leer acá algunas cositas más. Rosana, que me habla de la historia, Luis XV, la reina María Antonieta. Hay para hablar horas sobre esto, ¿eh? Y mucho sobre el escándalo del robo del collar de María Antonieta, del conde de Cagliostro, de la estafa. Eso es historia pura. Acá Dani me dice que le encantó El Inquisidor. ¿Por qué escogiste ese género literario? No lo escogí, la verdad es que yo nací con una percepción quizá muy gótica, muy de literatura renacentista y hago lo que me gusta. Eh, Acá me preguntan si plasmo todo en papel o en algún otro medio, escribo en computadora. Hago muchos esbozos, tipo en papel, ¿sí? Cuando era más joven escribía en las paredes, ¿sí? Que me traía muchos problemas porque pensaban todos que estaba arruinando la casa, pero todas esas paredes escritas eran capítulos de mis libros. ¿Tienes algún nuevo proyecto en este momento? Por supuesto, sí, siempre estoy escribiendo, pero seguramente es la novela que vendrá dentro de algunos años. No les voy a adelantar absolutamente nada. Consejo para escribir: perseverancia, solamente perseverancia. Hay que saber que uno se tiene que poner delante de la computadora o de la hoja en blanco y escribir por más que uno no tenga ganas. Es un trabajo, uno no puede salirse del trabajo. Si uno se tiene que dar 2 o 3 horas mirando la hoja en blanco para no poner ni una línea, lo tiene que hacer. Y uno tiene que saber que es un método. Si no, esto no funciona. Saludos desde Guayaquil. Bien. Uy, son muchísimas preguntas. Muchísimas preguntas. La verdad es que lamento muchísimo no poder responderles a todos. Les mando un beso enorme para todos. Saludos ahí en Ecuador, en Guayaquil, en Cuenca. Saludos en México, Guatemala, Panamá, en España, en Sevilla, bueno, en todos estos lugares donde llegó esta transmisión y espero que pronto nos volvamos a ver. Así que bueno, beso para todos y que tengan buenas noches.